Dios le bendiga, Pastor Dickinson. Somos del grupo 9. Vamos a exponer acerca del tema el poder de la iglesia a través de sus funciones y obras. La iglesia como institución divina posee un poder que trasciende lo humano y está fundamentada en Jesucristo y ejercida por medio del Espíritu Santo. Este poder se manifiesta en sus funciones esenciales como la de evangelizar, la de edificar, adorar y sostener el nivel moral de la sociedad. Bueno, no es un poder político, sino un poder ministerial, declarativo y moral. A través de estas obras, la iglesia refleja la gloria de Dios. Em, Tenemos la fuente de poder de la iglesia, ¿no? La fuente de poder de la iglesia es divina y celestial porque viene de arriba, de Dios. Juan el Bautista señala que nadie puede recibir nada a menos que Dios le conceda. Juan capítulo 3, versículo 27. Jesús es la fuente de poder de la iglesia porque Él la fundó. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo fundó la iglesia y también la bautizó con el Espíritu Santo. La iglesia manifiesta el poder de Dios a través de vidas regeneradas, santificadas y consagradas. Jesús como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús. Jesús es la cabeza y el rey de la comunidad espiritual en un sentido administrativo. La iglesia está firme y sólidamente fundada sobre la roca que es Jesucristo. Jesús capacitó a la iglesia con poder, así que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 19. El apóstol Pablo declara a Jesús, el que representa la autoridad y preeminencia y el dominio sobre la iglesia, en Efesios 1, 22, 33, 23. Su autoridad se manifiesta en que Él la instituyó, la compró con su sangre, administra su palabra y sus ordenanzas. Y cuando hablamos sobre la naturaleza del poder de la iglesia, hablamos acerca del poder ministerial y del poder declarativo. El poder ministerial es un poder, es un poder ministerial porque tiene poder para servir e instruir. Jesús nos enseñó a través de sus discípulos acerca de la grandeza del servicio en nuestra vida y ministerio. Respecto a la petición de Juan y Jacobo de ocupar un lugar de honor, Jesús les declara que ese poder se encuentra en la grandeza del servicio. Mateo 10, capítulo 45. Jesús les da el ejemplo del servicio lavándole los pies a los discípulos. El servicio es un poder y Pablo lo entendió muy bien este aspecto y declaró que él y Apolos eran servidor de Cristo. El poder declarativo tiene que ver con su tarea de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. La iglesia tiene poder y autoridad divina de proclamar la palabra de Dios, solo de lo revelado y comunicado por Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Diferentes clases de poder de la iglesia. Poder de la enseñanza. La iglesia tiene una tarea divina relacionada con la verdad y esta verdad se encuentra en la palabra de Dios. También la iglesia debe ejercitar este poder en la preservación de la palabra de Dios, en la administración de la palabra, en la confesión de la verdad, en el cultivo del estudio de la teología. También tenemos el poder de gobernar de la iglesia. El tipo de gobernar la iglesia es dividido en dos partes: el poder del orden y el poder de la justicia. Número uno, el poder del orden. El apóstol Pablo señala que el Señor es un Dios de paz y no de confusión. El deseo de Dios es que todo se haga con orden, basado en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Dios y la iglesia tienen la autoridad de aplicar las leyes de Cristo. Esto significa que la iglesia tiene el derecho de aplicar las leyes que Cristo promulgó para la iglesia. Formular también reglas o reglamentos eclesiásticos. La iglesia se ve a menudo formular algunas normas o reglamentos. No se consideran leyes, sino que esto nos sirve para aplicar adecuadamente la ley de Cristo. Tenemos también el poder de justicia. Nuestro Señor Jesucristo resumió el mensaje del Sermón del Monte en la siguiente declaración y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, basado en Mateo 6:33.
Vemos también que la iglesia no se rige a la justicia de la tierra, sino a la divina, basándose en la persona de Jesucristo y en su ley. El poder de la justicia ejercita que conservemos la santidad en la iglesia. La evangelización en el mundo. La iglesia en su ministerio busca difundir el evangelio de Jesús, sus enseñanzas, obras y la gloria de Dios, articulando la gran comisión con un mandato divino, porque Jesús ordenó a la iglesia hacer discípulos a todas las naciones, no solo convencer, sino enseñar y formar vidas transformadas. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. La evangelización es un medio de gracia, porque es el anuncio del plan de salvación de Dios en Jesucristo, proclamando las buenas nuevas o buena noticia para todas las personas. Lucas capítulo 2, versículo 10, 11, Hechos capítulo 4, versículo 12. La evangelización es predicar la salvación en la misión principal por la proclamación bíblica, giran en torno de la persona de Jesucristo. Su obra salvadora ofrecía a la humanidad. Marcos capítulo 16, versículos 15. La evangelización se caracteriza por tener autoridad divina, por ser poder espiritual, dando testimonio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Universalidad del mensaje, porque el evangelio debe predicarse en el mundo, sin distinción de raza o cultura o condición social. Marcos capítulo 16, versículos 15. En una obra titulada La Evangelización, el autor dice, que es J. Max Stiles, define la evangelización de la siguiente forma. La evangelización enseña el evangelio con el objetivo de persuadir. Bien, acerca del tema de este trabajo sobre el poder de la iglesia a través de sus funciones y obras, encontramos a la edificación de la iglesia como parte medular en una de sus funciones. Diremos sobre la edificación que es esencial y está basada en el discipulado, porque a Jesús y a los apóstoles enfatizaron que hacer discípulos es clave para la edificación de la misma, lo cual implica ciertamente una formación continua mediante la enseñanza. Esto lo encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Hechos. Del mismo modo, es un propósito la edificación, porque es un propósito divino para el crecimiento espiritual, porque Dios dio dones ministeriales, así como formó pastores y maestros, siendo el mismo uno de ellos, nuestro Señor Jesucristo, para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, guiando a la iglesia hacia la madurez espiritual. También tiene una función discipuladora y formativa, porque la iglesia crece cuando enseña y forma a sus miembros en doctrina y vida cristiana, tomando a Jesús como modelo. Enseñar a sí mismo es una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad central en la iglesia. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue llamado más de 70 veces maestro en el Evangelio, la iglesia debe dar prioridad a la enseñanza de la palabra como fundamento de su edificación. Pasamos a la adoración de Dios. La adoración de Dios es una misión fundamental y central de la iglesia, porque es un llamado a adorar al Padre en espíritu y en verdad, promoviendo una atmósfera de adoración, alabanza y reverencia a Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La adoración tiene base bíblica, el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso nos habla en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Porque en los salmos y los levitas, en el templo, las enseñanzas de Jesús y la práctica de la iglesia primitiva, la adoración ha sido siempre parte esencial de la vida del pueblo de Dios y la iglesia. Crónicas capítulos 15, versículos 16 al 19, Efesios capítulo 5, versículo 19. La adoración es una función doxológica de la iglesia para dar gloria a Dios. Adoración debe estar unida con la sana doctrina. Sin ella se convierte en emocionalismo. Sin adoración la doctrina se vuelve intelectualismo árido sin fruto. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, Mateo 22 versículo 29. La adoración es ministrar a Dios en una experiencia espiritual profunda que trasciende lo extremo y conecta con el corazón regenerado. En ella la iglesia ministra a Dios y al mismo tiempo Dios ministra a la iglesia con el Espíritu Santo y nos lleva a la presencia de Dios. Hechos capítulos 13, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dios le bendiga. El nivel moral de la iglesia, la edificación de la iglesia. La iglesia es sal de la tierra porque tiene un papel preservador en la sociedad, manteniendo el deterioro moral y espiritual al mantener y promover
valores como la justicia, la bondad y la misericordia, como nos describe en Mateo 5:13. Es una influencia restrictiva contra el mal. Como la sal que impide la corrupción, la Iglesia debe frenar la maldad mediante sus buenas obras, su testimonio y su enseñanza, como nos enseña en Marcos capítulo 9, verso 49 al verso 50. La edificación de la Iglesia es la luz del mundo, porque está llamado a disipar la oscuridad espiritual y moral con el mensaje de Cristo, actuando como un faro de verdad en medio de las tinieblas, como nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 14 y en Juan 8, 12. El testimonio del creyente es iluminar por los creyentes al reflejar la luz de Cristo. Dan testimonio con sus palabras y acciones, siendo un ejemplo visible de vida transformada, como nos describe en Efesios capítulo 5, verso 14 y en 1 de Pedro capítulo 2, verso 12. Llegando a la conclusión del nivel moral de la Iglesia ha sido llamada por Dios para ejercer un poder que transforma vida, guía a la sociedad y glorifica a Cristo. A través de su enseñanza, gobierno, adoración y misión, cumple su propósito eterno. Su poder no es humano, sino espiritual y santo en cada obra. La Iglesia refleja la voluntad y el amor de Dios para el mundo. Dios me lo bendiga mucho.